Hegemonía y lucha de clases es un nuevo libro de la colección de debates marxistas contemporáneos de Ediciones IPS, que ya está en la calle, y que condensa una serie de debates que fueron surgiendo a partir de intercambios, charlas de presentación, devoluciones por escrito, polémicas orales y escritas, a propósito de varias ideas que estaban planteadas en un libro anterior que publiqué en 2016 que se llama El marxismo de Gramsci, notas de lectura sobre los cuadernos de la cárcel. En ese libro habíamos repasado algunos de los principales conceptos de los cuadernos de la cárcel de Gramsci a partir de tratar de reflexionar sobre las relaciones que hay en su pensamiento entre las ideas de hegemonía y de revolución permanente. En este nuevo trabajo lo que intentamos hacer es retomar ese mismo debate, pero desde otro punto de vista. En primer lugar, cuestionando una serie de posiciones que son predominantes en lo que se llama las teorías críticas o en las ciencias sociales, de la cual muy representativa es la de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, pero hay otras que tienen contenidos similares, que oponen lo que sería una política hegemónica, es decir, una política tendiente a unir distintos sectores oprimidos a partir de identificar demandas comunes, con lo que sería la lucha de clases. Porque dentro de su óptica la lucha de clases sería una lucha de tipo económico o sindical o corporativo que no puede desarrollar una propuesta o una posición política. Una gran parte del trabajo que está en este libro nuevo tiene que ver con cuestionar esa idea. Y para eso fuimos abordando la problemática de la hegemonía desde distintos puntos de vista. En el primer ensayo, que es el que está más centrado en este tema, lo que intentamos hacer es identificar los aspectos o las características que tiene el concepto en el pensamiento de Trotsky, que lo utiliza para distintos planos de análisis, para los problemas de la política internacional y las relaciones entre los estados, para la teoría de la revolución especialmente, y también para los problemas de la transición al socialismo en la Unión Soviética. Haciendo un recorrido, intentamos identificar cuáles son los aportes que hace Trotsky a la problemática, partiendo de considerar que la forma peculiar que tiene Trotsky de entender la hegemonía tiene que ver no solamente con que la clase trabajadora tome las demandas de otros sectores oprimidos con los que puede tener un interés convergente, sino que también gane liderazgo en relación con esos sectores a partir de demostrar una voluntad muy decidida de luchar por sus propias demandas y sus propios intereses. Esa idea base, que Trotsky la construye alrededor del balance de la Revolución Rusa de 1905, es la que va a guiar después el conjunto de desarrollos que él va a hacer sobre estos problemas, extendiendo la idea de hegemonía a la revolución en Europa Occidental, a los problemas de la transición al socialismo y en otro nivel a los problemas de la política interestatal, donde tiene un sentido un poco más específico, más parecido al de dominación, a lo que normalmente se conoce como dominación, ¿no? Este desarrollo lo contrastamos a su vez con la involución que sufrió el movimiento comunista durante los años 20 y 30, en el cual, producto de la burocratización de la Unión Soviética y de la Tercera Internacional, la posición predominante en los orígenes, digamos, del movimiento comunista sobre la necesidad de una lucha independiente de la clase trabajadora que agrupara en torno de sí los otros sectores oprimidos, se termina transformando en una política de alianzas con la burguesía progresista, o lo que ellos llamaban la burguesía progresista o antifascista, para luchar contra los nazis. Esa idea, digamos, de los frentes populares como políticas en las cuales la lucha de la clase obrera se subordina a una alianza con un sector supuestamente democrático o progresista de la burguesía, quedó como una cosa de sentido común en lo que fue el movimiento comunista de la segunda posguerra, y es el punto de partida desde el cual postulan, por ejemplo, Laclau y Mouffe, en Hegemonía y Estrategia Socialista, la necesidad de hacer una teoría de la hegemonía que vaya más allá del punto de vista de clase. Entonces, bueno, analizando un poco los desarrollos de Trotsky, contrastándolos con estas lecturas, es que intentamos buscar
la forma de restituir el concepto de hegemonía a una concepción marxista que haga hincapié en la centralidad de la lucha de clases y no en la subordinación de la lucha de clases a una política de alianzas con gobiernos progresistas, partidos nacionalistas, populares o ese tipo de cosas que, bueno, en América Latina conocemos muy de cerca. En el segundo ensayo lo que abordamos es una caracterización y un recorrido sobre las críticas que hace Gramsci a Trotsky en sus cuadernos de la cárcel. Este es un trabajo que parecería ser un poco más aburrido que lo demás, pero es importante hacerlo por varios motivos. Primero, porque se basa en intentar comprender hasta qué punto Gramsci conocía la obra de Trotsky con posterioridad a la expulsión de Trotsky de la Unión Soviética. Una de las cosas en las que indagamos antes de hacer el análisis de los textos gramscianos es a partir de las cartas, de comentarios de otras fuentes, ¿no? Comentarios de los presos comunistas que estaban con Gramsci y obras de estudiosos de la vida y la escritura de Gramsci, ver en qué medida él había podido conocer o leer determinados libros que incluso los pide en la cárcel para poder leerlos, como la autobiografía de Trotsky y otros trabajos de Trotsky del año 27-28, para ver en base a eso cuál es el conocimiento que tenía de la obra de Trotsky, en función de eso qué sentido o qué solidez tenían sus críticas, ¿no? En general las críticas que hace Gramsci a Trotsky son se organizan, digamos, en base a un patrón de análisis que es la idea de que Trotsky era muy brillante desde el punto de vista teórico, pero que su teoría es una teoría abstracta, ¿no? Y en base a esa evaluación que él hace ya en el primer cuaderno, va a decir que la fórmula de revolución permanente de Marx fue intelectualizada por Trotsky y por otro intelectual de la izquierda de la socialdemocracia que era Parbus, y que después en realidad el que la hizo en la práctica fue Lenin de manera concreta, mientras que para Trotsky siempre siguió siendo una teoría abstracta. Esa idea es la que después se va de alguna forma ampliando en los 12 parágrafos en los que Gramsci hace críticas a Trotsky referidas a distintos temas, ¿no? La transición al socialismo en la URSS, el problema de la revolución en Occidente, la cuestión de la relación entre política internacional y política nacional, bueno, y una serie de tópicos en torno de los cuales Gramsci va polemizando con posiciones de Trotsky, que si nosotros hacemos un análisis finito de esas críticas, en muchos casos son críticas poco fundamentadas, que no responden a las posiciones que efectivamente Trotsky sostuvo, en otros casos son polemizando con otros personajes o con otros actores con los que Trotsky polemiza en términos parecidos, y en general se basan en una incomprensión de lo que es efectivamente la teoría de revolución permanente de Trotsky, ¿no? Y en un desconocimiento de muchos desarrollos teóricos que Trotsky hizo durante los años 20 y 30. Yo creo que hacer todo este trabajo tiene sentido porque al poner las críticas de Gramsci a Trotsky en su contexto, se puede por un lado demostrar que estas críticas tenían muchas debilidades y a la vez es una manera también de fortalecer la idea, que es una idea con la que trabajamos en el marxismo de Gramsci y que está también planteada en este libro, que es que la posibilidad de hacer una convergencia o un desarrollo o determinados elementos de síntesis entre las dos teorías es precisamente una cuestión del orden teórico y no de biografía intelectual de Gramsci y Trotsky, porque estuvieron envueltos, digamos, en luchas políticas y en cuestiones del momento histórico que le tocó vivir a cada uno, por las cuales mantuvieron posturas muy diferentes sobre cosas importantes, por ejemplo, lo que es la evaluación que cada uno hace de la Unión Soviética. Y el último ensayo está dedicado a una relectura crítica del libro de Perry Anderson, Las antinomias de Antonio Gramsci, y que fue reeditado en inglés el año pasado con un prólogo en el que Perry Anderson reactualiza algunas discusiones, bueno, pone un poco en contexto lo que fue esa obra y a su vez habilita a ponerlo en discusión de vuelta, ¿no? Porque al haberse publicado nuevamente, Anderson también junto con este libro publica un libro nuevo que se llama The H Word, que es un libro sobre el concepto de hegemonía
centrado sobre todo en pensadores que lo utilizaron para la cuestión de las relaciones interestatales, no solo en el marxismo, ¿no? Y concibe la publicación de los dos libros como una continuidad de su reflexión sobre el problema de la hegemonía, no solo en el marxismo, sino en la teoría política contemporánea. El trabajo que hicimos con este último ensayo es tratar de tomar algunos de los principales núcleos de las críticas de Anderson a Gramsci para ver si son acertadas desde el punto de vista del contenido. Donde Anderson dice que Gramsci sostiene que en Europa Occidental la burguesía domina a través del consenso y no solo a través de la dictadura, como era en Rusia antes de la Revolución, pero que nunca explicó cómo funcionaba el régimen parlamentario en Occidente. Cuando en realidad lo que se puede ver a partir de una lectura más atenta de los cuadernos de la cárcel es que Gramsci analiza la crisis de los regímenes democrático-parlamentarios, las formas en que cambian los mecanismos de dominación estatal a través de la categoría que él utiliza de lo que es el Estado integral, es decir, el proceso por el cual el Estado se extiende a organizaciones que antes se consideraban de la sociedad civil como sindicatos y partidos, y cómo hay toda una sobreextensión del poder estatal tendiente a regimentar el movimiento de masas que surge con la guerra y la revolución rusa. Y otro de los temas para discusión que es muy importante es la cuestión de la famosa guerra de posiciones, ¿no? Que generalmente se toma como algo parecido a lo que Kautsky llamaba una guerra de desgaste, una estrategia de desgaste, que sería como una política acumulativa tendiente a ganar fuerza y cambiar la relación de fuerzas antes de pasar a una lucha directa por el poder, que Kautsky lo planteaba de esa forma y después la lucha directa no llegaba nunca. Y por otro lado, en las lecturas que se hicieron de Gramsci en los años de segunda posguerra, sobre todo en el caso del propio PC italiano, se tomaba esta idea como una especie de acumulación en la cual no iba a haber revolución, sino que el partido iba a terminar llegando al poder por vía parlamentaria. La posición de Gramsci no tiene que ver con ese tipo de lecturas, por eso si se hace un estudio sistemático y detallado de cómo él va formulando la cuestión de la guerra de posición en los propios cuadernos de la cárcel, él va a distinguir lo que sería la guerra de posición como una lucha más de tipo acumulativo o más lenta, digamos, de lo que sería guerra de maniobra, que es una lucha más directa y que supone la posibilidad de una conquista del poder con tiempos más rápidos. Las va a diferenciar, pero primero que todo las va a plantear como dos formas de lucha, no como estrategias contrapuestas, ¿no? En las primeras notas que escribe sobre esto. En una serie de notas de los años 31 y 32 aparecen como formas de lucha más contrapuestas. Y con posterioridad, a partir del año 33, hay notas en las cuales vuelve a tratar de articular estas dos formas de lucha. Esto último lo analiza bastante en torno a los problemas políticos militares de la unificación italiana, pero sostiene que son cuestiones que hacen a criterios metodológicos y de contenido teórico más general. Lo que intentamos hacer en el epílogo es retomar un poco la discusión más global sobre las teorías de Trotsky y Gramsci, comparando en qué medida se parecen y se diferencian los conceptos de hegemonía en Trotsky y en Gramsci, y después una cuestión más de fondo en torno a de qué manera incide en cada uno de ellos la lectura de la propia historia de su país. En el caso de Gramsci, la historia de Italia, que bueno, fue la sede del Imperio Romano y de la Iglesia Católica, después sufrió toda clase de invasiones, de divisiones en ciudades-estado, tuvo un proceso de unificación nacional tardío. Son toda una serie de cuestiones que inciden bastante en su pensamiento en términos de darle mucha importancia a la cuestión nacional, ¿no? De la política nacional y al concepto de pueblo como algo que no se contrapone al concepto de clase, pero que no se lo puede dejar de lado. Gramsci entiende perfectamente la diferencia entre pueblo y clase, porque entiende el proceso histórico, ha estudiado el proceso histórico por el cual el pueblo, que fue el sujeto de la revolución burguesa clásica, se desagrega en clases y se considera un estratega de la clase obrera, pero a su vez trata de desarrollar una lectura de la política marxista
de la relación entre política nacional e internacional que contenga la idea de pueblo, porque es una tarea pendiente de la historia italiana. En el caso de Trotsky es un punto de vista bastante distinto, porque para Trotsky la clase obrera rusa es producto de un desarrollo peculiar, en el cual el capital extranjero se une con la autocracia zarista para desarrollar el capitalismo, y la clase obrera surge como una clase moderna y urbana que no le debe nada a las ataduras del pasado ruso. Entonces, digamos que la idea de pueblo en el caso de Trotsky está mucho más subordinada, si bien Trotsky toma los problemas de los pueblos oprimidos, los pueblos coloniales, incluso en la época de la guerra civil, dialoga, digamos, con la imagen o con la evocación de un pueblo ruso. Para Trotsky la clase no necesita pasar por el pueblo para acaudillar al pueblo. Es decir, desde el propio interés de clase y desde la propia identificación como clase se puede apelar a los otros sectores populares y constituir una unidad. En el caso de Gramsci, la dimensión de la evocación del pueblo como una figura que abarca clase obrera, campesinado y sectores populares es un poco más fuerte. Y eso está, me parece, muy ligado a las formas en que Italia y Rusia entraron en la modernidad y qué influencia tuvo ese hecho histórico en el marxismo de Trotsky y en el de Gramsci.